Ok, chicos, gracias por aceptar la invitación hoy a este webinar de el examen de Nati CCL en español. Entonces vamos a estar hablando de qué es la prueba, en qué consiste, qué necesitamos para la prueba, es suficiente el inglés que tenemos y bueno, la idea es eso, evaluar el inglés que tenemos, si es suficiente. También vamos a mirar cuánto se demora Nati en entregar los resultados y bueno, todas estas cosas que no hay mucha información quizás en la red en español. Entonces vamos a hablar de esto hoy. Entonces me confirman que están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces la voy. Ok. Entonces, bueno, comenzamos con la definición NATI CCL. CCL son las iniciales de Credential Community Language. Esto quiere decir que esta prueba es una prueba que se evalúa a nivel de lenguaje comunitario, ¿sí? No es como el PT o el IELTS que evalúan a un nivel o general o académico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de un lenguaje comunitario? Un lenguaje que se puede manejar en el día a día en la sociedad australiana. Sí, vamos a ver los diferentes casos que podemos encontrar en los diálogos. Entonces, evalúa nuestras habilidades lingüísticas a nivel comunitario, conversaciones del día a día, conversaciones o situaciones en las que nosotros quizá ya hemos estado, y eso de alguna manera facilita y eso es algo que tenemos a favor en esta prueba. Sabemos que con esta prueba recibimos 5 puntos extras para la aplicación de una residencia permanente a través de las visas 189, 190 y 491, ¿sí? En los 8 años que he estado preparando para esta prueba, he visto cómo esos 5 puntos han hecho la diferencia, ¿sí? Como al presentar la prueba y haber obtenido esos 5 puntos, han podido entrar en la lista para ser llamados y recibir la residencia. Yo creo que pues eso es lo más gratificante de poder ayudar en esta prueba a que la pasen, no solamente por pasar, sino el ver, ¿no? Al final, cuando esos 5 puntos hacen que podamos obtener la residencia. Una aclaración, esta prueba, al pasar esta prueba no recibimos una certificación profesional, o sea, no vamos a poder trabajar como traductores o intérpretes NATI, ¿sí? Solamente vamos a recibir los 5 puntos, vamos a recibir un título como de intérprete en la comunidad, pero no vamos a poder trabajar profesionalmente, ¿ok? Bueno, de vez en cuando les estaré preguntando cómo vamos, si me están escuchando bien, si me están siguiendo, si por alguna razón algo sucede, me comentan, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la anatomía del examen. ¿En qué consiste el examen? El examen se está realizando 100% en línea a través de una plataforma llamada Proctor Exam. En el pasado y antes de la pandemia, se hacía presencial en las diferentes ciudades, pero bueno, después de la pandemia se está haciendo en línea y se va a continuar por el momento haciendo en línea. Entonces no vamos a tener que desplazarnos a ningún lugar. La prueba consiste en dos diálogos, dos conversaciones entre dos personas, una persona que habla inglés y otra persona que habla español, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer las veces de intérprete entre esas dos personas en esa conversación. Cada uno de los diálogos tiene aproximadamente unas 300 palabras, donde la mitad es en inglés, la mitad es en español. Entonces, más o menos 150 palabras en inglés, 150 palabras en español. Y esos diálogos están divididos en segmentos o intervenciones que van segmentos cortos de 2, 3 palabras como hola, buenos días, hasta máximo 35 palabras, que ahí es donde entra un poco la dificultad de la prueba, ¿no? El poder recordar la información de esas 35 palabras y poderla interpretar en el otro idioma sin distorsionar, sin adicionar, sin omitir información. ¿Ok? Em, Esta parte de la segmentación ha ido cambiando en los últimos años. Al comienzo de la prueba eran 10 segmentos. Eso significaba que 10 segmentos dividido en 300 palabras, cada segmento era de 30 palabras. Entonces era
era un poco más difícil. Luego lo aumentaron a 12 segmentos, lo que redujo la cantidad de palabras por segmento. Y últimamente los diálogos están teniendo 14 segmentos, lo que hace que aún así los segmentos sigan disminuyendo, lo que lo facilita, pero aún siguen manteniendo las 300 palabras por diálogo. ¿Ok? ¿Cómo sucede esta prueba? Y bueno, lo vamos a hacer más tarde cuando hagamos las prácticas. Escuchamos a una persona hablar o dar un mensaje en un idioma, digamos inglés, y el intérprete o la persona que está presentando la prueba tiene que interpretar este mensaje al otro idioma, en este caso español. Luego la persona que habla español responde, el intérprete tiene que interpretar al otro idioma que es inglés y así. Sí, esta es como la dinámica de la prueba. La prueba sucede de manera rápida porque escuchamos a la persona, tenemos cuestión de segundos para interpretar al otro idioma, luego la otra persona habla y bueno, son grabaciones, entonces nosotros tenemos la opción de dar clic en qué momento reproducir a la siguiente persona, pero pues tampoco no podemos tomarnos mucho tiempo entre un segmento y otro. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahora todo bien, chicos? Sí, sí, todo. Listo. Perfecto. Bueno, ahora, los requisitos para la inscripción, bueno, tenemos que entrar a la cuenta de Mainati. Ahí vamos a realizar el proceso, simplemente seguir las instrucciones, dar clic sobre nueva solicitud, seleccionar que queremos presentar la prueba de CCL, ingresar los datos personales. Hay una pregunta que, ¿para qué es el propósito de esta prueba? Entonces, escogemos la parte de los puntos, ¿sí? Escogemos el idioma, español en línea, verificamos las diferentes fechas que hayan disponibles. Vamos a ver las fechas que hay de este momento, julio del 2016 hasta junio del 2000, perdón, junio del 2026 hasta junio del 2027. Hay fechas por el momento. Entonces, verificar las sesiones, subir una foto tipo pasaporte y enviar para revisión. Les recomiendo, si están pensando hacerlo pronto, hacer la inscripción. Esta inscripción es solamente, es lo que se llama la expresión de interés, no tienen que pagar nada. Solamente es para que ustedes ingresen al sistema y estén ya allá de alguna manera confirmando que quieren presentarla y ya cuando decidan la fecha, ahí sí ya entran de nuevo, pagan y ahí sí ya separan la prueba, ¿sí? Esta expresión de interés no tiene costo, pero les recomiendo que la podamos hacer cuando sea posible, ya decidimos, tenemos el dinero, pagamos. Entonces, después de eso, ya realizamos el pago. A día de hoy, o a esta fecha, julio del 2026 la prueba cuesta $814. Sí, es una prueba que de pronto comparada a PTL IELTS es un poco alta, sí, por eso de alguna manera tenemos que llegar en lo posible buscando pasarla en la primera en el primer intento. ¿Listo? Es posible. Las personas que se han preparado en los últimos 8 años que he podido preparar, em, el 90% de esas personas, bueno, han sido 500 personas aproximadamente, el 90% lo han pasado en el primer intento. Entonces, sí hay un porcentaje alto de poderlo pasar en el primer intento, ¿no? Ok, ahora las fechas que tenemos disponibles para este año. Tenemos, bueno, que la próxima, el julio 23 que es la próxima semana, 20 de agosto, septiembre 8 29 octubre 22 noviembre 11 y diciembre primero. Eh, ok. Y el próximo año, el 13 de enero, febrero hay tres fechas, marzo 25, abril 22, mayo dos fechas y junio dos fechas. ¿Ok? Estas fechas pueden cambiar, generalmente las del semestre, eh, el siguiente, el semestre actual, esas fechas tratan de mantenerlas, pero a veces cambian las fechas, siempre hay que estar revisando. Y las fechas del próximo año puede ser que las cambien. No las cambien, no es muy común que las cambien, pero pues tenemos una idea de que podemos presentar la prueba generalmente una vez por mes. ¿Ok? Entonces tenemos pues tiempo para decidir dependiendo de nuestras necesidades. ¿Listo? Entonces esas son las fechas. Em,
a principio del año se están corriendo, pues corrían rumores de que posiblemente iban a cancelar la prueba, porque Nati demoró en liberar las fechas del segundo semestre del 2026. Por el momento no hay nada oficial de que la prueba vaya a salir y bueno, ahora sabiendo que hay pruebas hasta o fechas hasta el 22 de junio, de alguna manera podemos ver que al menos hasta junio del próximo año tenemos la prueba disponible. ¿Ok? Ahora, los temas que vamos a encontrar en los diálogos. ¿Ok? Tengo una pregunta. Dime, dime, Jenny. Tú dices que era, o sea, la organización de Nati los que iban, los que creían que iban a cancelar, o el gobierno. No, 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 pues los rumores salieron fue de Ok. agencias de estudiantes, ¿sí? No realmente de Nati ni del gobierno. O sea, Ah, no hubo nada oficial, sino porque Nati no estaba liberando fechas, porque ujú, Nati las fechas del segundo semestre del 2026 las debió haber liberado en marzo o febrero, pero las liberaron casi en mayo o junio, ¿sí? mm, Entonces, eso de alguna manera reforzó los rumores de que posiblemente sí él iba a salir, ¿sí? sí, Pero sí, ni el gobierno ni Nati había confirmado nada. Entonces, ya entendí. y eso es lo que debemos creer, bueno, en todas las cosas que tienen que ver con la parte de migración, ¿no? Porque las agencias o las escuelas de alguna manera pueden, eh, pues, dar información, pero si no es el gobierno o la entidad como tal que está confirmando, simplemente esperar sí, como en este caso, liberaron la fecha, entonces confirmaron que continuaba. Ah, ya entendí. Listo. Vale, entonces los temas que vamos a encontrar en los diálogos, como ya hablamos al principio, son temas de situaciones que podemos vivir en el día a día. De pronto hay unas situaciones en las que con las que nosotros estamos más familiarizados porque las vivimos y quizás hay otras que no. Entonces, negocios, en en este tema podemos encontrar dos personas hablando de trabajo, de negocios. Lógicamente ese va a ser el vocabulario que se va a manejar en vocabulario de negocios. El vocabulario, aunque es de temas específicos, no es tan técnico. Entonces, no es una palabra tan específica de negocios, sino palabras eh, básicas, estándar en esas áreas. Entonces, tenemos negocios, tenemos asuntos del consumidor, por ejemplo, una persona llamando a la empresa de teléfonos a hacer un reclamo o una persona llamando a la empresa de internet a solicitar un servicio de internet o a que le corten el internet o que quiere terminar ya el servicio. Entonces, todo lo que tenga que ver con asuntos del consumidor. Empleo, si una persona solicitando un empleo, averiguando sobre un empleo, información. Salud puede ser un médico con un paciente, que el paciente que tiene, por ejemplo, que recuerde de diálogos que hayan salido, una persona que fue al médico porque tenía problemas en los ojos, que no estaba viendo bien, que estaba viendo borroso, entonces le detectaron que tenía cataratas. Otro tema médico fue una persona que tenía síntomas de gripa. Entonces se hablaron de los síntomas de gripa, el doctor lo evaluó y simplemente le recomendó descanso y tomar agua. ¿Sí? Por ejemplo, esos son los temas. Inmigración, asentamiento, esto es cuestión de visas. Por ejemplo, una persona que está hablando con su agente migratorio, revisando el caso. Em, También puede ser una persona llamando a inmigración, a averiguar sobre su visa porque se está demorando mucho, solicitar información. La parte legal puede ser un abogado hablando con su cliente de temas no son complicados, temas fáciles. Por ejemplo, hay uno que una mujer se dio cuenta que, bueno, tiene un sitio web y se dio cuenta que están usando su nombre en otros sitios web, entonces busca asesoría legal, ¿sí? Comunidad, esa parte de comunidad, todo lo que pueda suceder en un barrio, en una comunidad, community centers, también pueden ser la conversación entre dos vecinos, ¿sí? Educación, un padre de familia hablando, por ejemplo, con el profesor de su hijo, de su hija, el rector. En educación hay unos diálogos, por ejemplo, que es el comienzo del año escolar, entonces quieren en el colegio hacer una actividad para integrar los niños de las diferentes culturas, entonces invitan a los padres a participar.
Finanzas, todo lo que tenga que ver con entidades financieras, bancos, puede ser apertura de cuentas, em, préstamos, sí, todo lo que pueda suceder en un banco, vivienda, todo lo que es real estate, agencia inmobiliaria, una persona llamando a una agencia inmobiliaria para solicitar información sobre el arrendamiento o la renta de una casa, un apartamento, o una persona que hay varios diálogos que llaman a la agencia inmobiliaria porque, por ejemplo, no sé, se dañó algo en el apartamento, entonces llaman a la agencia para que vengan a arreglarlo. Eso es en cuanto a vivienda, seguros, todo lo que tenga que ver con seguros, sacar un seguro, hacer un reclamo de un seguro. Y servicios sociales puede ser un trabajador social hablando con una persona, un psicólogo, un consejero. Entonces, estos son los 12 principales grupos de temas que encontramos en la prueba, ¿sí? Quizás hemos estado en todos, en algunos de ellos, ¿sí? Y quizás los diálogos que puedan salir son diálogos de situaciones que nosotros hemos vivido. Entonces, de nuevo, eso hace que la prueba sea un poco más fácil, ¿no? Que no, quizás si de pronto en la parte legal no hemos tenido experiencia o, sí, bueno, ahí tendríamos que estudiar un poco la parte de la terminología de esas áreas, ¿no? Como una terminología estándar. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Todo No, claro? todo está bien. Listo. Aquí la otra persona que está conectada me escribió que está en el trabajo y no puede escuchar. Entonces no puede hablar, no hay problema. Cualquier cosa me escribes. Listo. Ok. Entonces, ahora, los criterios de evaluación. ¿Cómo evalúan en esta prueba? Ok. Entonces, hay tres pilares importantes de evaluación en esta prueba que los vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Primero, la calidad del lenguaje, inglés y español, ¿sí? Acá habla del registro, gramática, pronunciación, entonces la calidad del lenguaje. Aquí nos van a evaluar los dos idiomas, ¿sí? El inglés y el español. Lógicamente, sí, somos nativos en español, pues no vamos a tener mucho problema. De todas formas, sí hay algunas cositas en español que aunque seamos nativos, de pronto por cultura, por que así lo aprendimos, cometemos algunos errores, pero bueno, no es grave. Entonces, quizá en ese caso teníamos que enfocarnos en el inglés. He tenido algunos estudiantes que el español es su segunda lengua, entonces ahí tendríamos que enfocarnos más en español. El segundo pilar es la exactitud del mensaje, una traducción precisa. Y acá esta parte es importante tenerla en cuenta porque cuando hablamos de exactitud de mensaje no hablamos de traducción literal, ¿sí? Aunque español e inglés comparten muchas cosas, comparten cierta terminología, o son muy parecidas, lo mismo la gramática, hay muchas cosas que no podemos traducir literalmente. Entonces, en esta prueba no nos exigen traducir literalmente, sino nos exigen traducir o interpretar el mensaje. Eso significa que podemos que podemos parafrasear, que podemos usar sinónimos, que en el caso que no sepamos cómo decir una palabra específica, podemos usar la definición. Por ejemplo, si en un diálogo nos saliera cepillo de dientes, algo relacionado a un cepillo de dientes, y se nos olvidó cómo se dice cepillo de dientes en inglés, podemos usar un parafraseo o la definición de tool used to clean the teeth, por ejemplo. Y ahí no vamos a tener ningún problema siempre y cuando lo que digamos cubra el mensaje de lo que tendríamos que haber dicho. ¿Ok? Entonces eso es en cuanto a exactitud. A diferencia de pronto de las pruebas como el PT o el IELTS, que tenemos, sobre todo el PT, que tenemos que escuchar una oración, unas palabras y decirlas literalmente, aquí no. Aquí podemos jugar de alguna manera con esa parte de el parafraseo. ¿Ok? Y finalmente la calidad de la entrega, la fluidez, ¿sí? La fluidez con la que hablamos, no titubeos, no esas palabras de relleno. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos que evitar? Distorsiones mayores. Cambiar, ¿qué es una distorsión? Cambiar, alterar la información. ¿Sí? Estas son las cosas más graves que tenemos que evitar dentro de esta prueba. Distorsiones mayores, omisiones mayores. Omitir información que es clave, que es importante. ¿Ok? Inserciones o adiciones sin justificar o injustificadas. Añadir información que no se dijo. Cuando hacemos una interpretación, eh, tenemos que en algunas ocasiones añadir ciertas cosas
o a adicionar ciertas, o omitir ciertas cosas, bueno, sobre todo adicionar. eh, en el caso, por ejemplo, del inglés al español, a veces en español tenemos que adicionar cosas porque, o palabras, porque en el inglés no son necesarias decirlas, pero en español sí. Entonces, aquí en este caso son las adiciones que no son justificadas y otros errores que vamos a ver ahora en detalle. Listo, entonces, ¿cómo nos evalúan los examinadores? Los examinadores en esta prueba son personas, son intérpretes nati entre inglés y español. Entonces no es una máquina, no es un algoritmo, son personas y tenemos que tener en cuenta eso, que son personas. eh, ¿Qué es lo que se busca y lo que nos da, nos suma valor, evita que perdamos puntos? En cuanto al pilar de la calidad del lenguaje, la gramática, ¿sí? Pronunciación, el estilo. En esta parte, en estilo, cuando estamos conversando, los tonos de voz son importantes, ¿sí? Sí, en por ejemplo, un diálogo que una persona llama a la empresa de teléfonos porque le cobraron más de la cuenta y la persona de alguna manera levanta la voz y dice, pero no, ¿por qué me cobraron todo eso? Yo no voy a pagar todo eso. Eso es lo que llamamos estilo, esos tonos de voz que también tenemos que mantenerlos en el momento que hagamos la interpretación. But why are you charging me, overcharging me that? I'm not gonna pay that. Entonces tenemos que usar esos sonidos y imitarlos también cuando interpretamos al otro idioma, ¿ok? Porque si no interpretamos ese estilo o esos tonos, es considerado una omisión, porque los tonos de voz también llevan información, ¿ok? Entonces también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Vocabulario ya hablamos de los temas específicos y el registro adecuado. Cuando hablamos de registro en el ámbito de la interpretación, el registro es qué tan formal o informal yo estoy hablando. Entonces, en los diálogos, generalmente la persona que habla inglés tiende a ser un poco más formal, la persona que habla español a veces tiende a ser un poco más informal. Entonces, en el momento de interpretar, yo también tengo que mantener ese mismo registro. ¿Ok? Eso en cuanto al pilar de la calidad del lenguaje. Ahora, en cuanto a la precisión, ya hablamos un poco. Lo que tenemos que demostrar es que comprendimos y podemos reproducir fielmente el mensaje entre el inglés y español. ¿Ok? Reproducir fielmente, no reproducir literalmente, sino fielmente el mensaje. Entonces, aquí en precisión vemos que lo que en esta prueba nos van a evaluar es el escucha y habla, listening and speaking. Acá no nos van a evaluar ni escritura ni lectura. ¿Ok? Tenemos que mostrar que pude entender el mensaje en un idioma y tengo la habilidad para reproducir ese mensaje fielmente al idioma contrario. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar, la calidad de la entrega, la fluidez natural en la interpretación, ¿sí? Esto es que no titubeemos, que no mostremos inseguridad, que no nos pausemos, que no nos congelemos. Entonces, que fluya con naturalidad el mensaje. Lógicamente, están sucediendo muchas cosas en el momento que yo estoy interpretando. Mi cabeza está en muchos lugares, pero con la práctica podemos lograr esa estabilidad, ¿no? Y solamente poder proyectar en nuestra voz lo que tenemos que decir, que es el mensaje. ¿Ok? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No. Ok. Cualquier cosa, si hay personas que quieren escribir en el chat, pueden escribir en el chat. Ok, ahora, ¿qué es lo que nos resta puntos? Sistema deductivo. Tenemos un valor total de puntos por cada uno de los diálogos y de ese valor nos van deduciendo de acuerdo a los errores que cometamos. Como ya hablamos, distorsiones mayores, alterar la información, cambiar una información, por ejemplo, en un diálogo que diga un día y un horario específico y dijimos otro día, dijimos el mismo horario, pero dijimos otro día, ahí ya es una distorsión mayor. Si, por ejemplo, en el diálogo hay un número de teléfono y el número de teléfono nos equivocamos en un solo número, ya ese solo número hace que sea una distorsión mayor porque la información no pasa correctamente. Omisiones, eliminar información clave, ¿sí? No decir algo que se dijo en el diálogo. Adiciones injustificadas, inventar o añadir datos, información. Ya lo hablamos, registro inapropiado, usar jerga en un entorno formal o viceversa, hablar muy informal cuando es un entorno un poco más informal. Exceso de dudas, cuando nos autocorregimos mucho.
¿sí? Por ejemplo, que en medio de todo es mejor autocorregirnos a dejar el error, pero tenemos que evitar o reducir el número de autocorrecciones. Por ejemplo, yo dije una hora, en el diálogo dijeron una hora, y yo dije una hora incorrecta y dije, perdón, la hora correcta es esto. ¿Sí? Esa es la forma, de alguna manera, de autocorregirnos, pero cuando ya son las autocorrecciones son muy constantes, ahí sí ya podríamos perder puntos, pedir demasiadas repeticiones también, que eso lo vamos a ver. Tenemos la opción de pedir repetición en los diálogos para confirmar información. Titubeos también cuando, sí, como que se nota que estamos dudando, que tenemos también, bueno, los nervios los van a ver, pero no vamos a proyectarlos. Y bueno, esas son básicamente las cosas que nos quitan puntos. Estas primeras tres partes, distorsiones, omisiones y adiciones, es lo que más tenemos que trabajar, porque eso es lo que realmente nos haría pasar o perder la prueba. Ya lo otro, bueno, lo otro claro que sí es importante, pero nos resta menos puntos y es algo que podemos trabajar más fácilmente. Ahora, en cuanto a la puntuación, entonces, en cuanto a la puntuación, cada uno de los diálogos tiene un valor de 45 puntos, lo que quiere decir que la prueba en total tiene 90 puntos. Ahora, para pasar la prueba, de esos 90 puntos necesitamos 63 puntos como mínimo para pasar. Esos 63 puntos representan un 70% de los 90. Eso quiere decir que es un 70% de precisión lo que busca Nati para que podamos aprobar. Que de hecho, pues no es muy alto, ¿sí? 70 sobre 100 no es alto, 63 sobre 90, ¿ok? Para pasar la prueba necesitamos cumplir dos requisitos. Uno es ese 63 y el segundo requisito es que ninguno de los dos diálogos me quede por debajo de 29. O sea, tengo que 63 y ninguno por debajo de 29. Si lo pasara sobre el límite, un diálogo puedo sacar 29 y en el otro diálogo tendría que sacar 34 para completar así los 63. ¿Sí? Si en un diálogo saco 28 y en el otro diálogo saco 35, lo sumamos, eso me da 63. Cumplo ese primer requisito, pero no pasaría la prueba porque el primer diálogo me quedó por debajo de 29, me quedó en 28. ¿Ok? Entonces son dos requisitos los que necesitamos cumplir. Entonces, si sacamos 63 o más con ninguno por debajo de 29, lo aprobamos. Esta es una prueba donde aprobamos o no aprobamos. Si aprobamos, así sea con 63, obtenemos los 5 puntos. No es como la prueba de PTE o IELTS, que depende de los niveles del puntaje, recibimos puntos. Aquí es, sí, aprobar o no aprobar. Si saco entre 58 y 62, 62,5, ¿sí? En este caso no paso la prueba, pero tengo la opción para pedir una recalificación. Entonces pago un valor adicional que a fecha de hoy del 2016 son $184 que se pagan y otros dos calificadores revisan la prueba y si se pasa, bueno, eso ha estado sucediendo, puede ser que cambie. Si se pasa la prueba, ellos hacen devolución de esos 184. Si después de recalificar, si pasa la persona, se devuelven esos 184. Si no pasa, aún con la recalificación, esos 184 ya em, no se devuelven. Entonces, lógicamente, siempre vamos a apostar, a trabajar, a practicar, a prepararnos para poder pasarlo, pero pues tenemos esa alternativa que dentro de esos estudiantes que he preparado en estos 8 años, ha habido unos 3, 4 que han realizado esta recalificación, de los cuatro, dos han pasado porque el puntaje estaba muy cerca del 63, entonces lo pudieron pasar. Y ya cuando es por debajo de 20 de 58, ¿sí? Ya no tenemos opción de pedir recalificación. ¿Ok? Entonces así es como funciona la parte del puntaje de esta prueba. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No. ¿No? Ok, perfecto. Vale. Ahora, ¿cuáles son las habilidades de interpretación que necesitamos para esta prueba? Entonces, hablar inglés no es suficiente.
Lógicamente, el inglés es una de las principales habilidades, ¿sí? Que bueno, lo vamos a hablar ahora dentro de que hablamos, bueno, rápidamente, básicamente es si tener un nivel B2 en inglés, eso es lo que Nati recomienda, pero no es solo suficiente tener ese B2, es importante también tener estas 7 habilidades. ¿Cuáles son? Memoria, imágenes mentales, visualización mental. Tenemos que escuchar un diálogo con segmentos de hasta 35 palabras en donde vamos a tener que memorizar esa información. Entonces tenemos que trabajar en la parte de memoria, llevar nuestra memoria hasta donde más podamos, ¿sí? Trabajar la parte de visualización mental, crear imágenes mentales para poder retener la información. Entonces tenemos que trabajar en esa. La memoria siempre se puede mejorar, ¿sí? Siempre, y siempre lo hemos escuchado que la memoria es un músculo que con el trabajo se puede mejorar, se puede fortalecer y es así, lo podemos mejorar. Agilidad mental es esa capacidad de poder em, actuar frente a una situación de una manera rápida, pero también de una manera precisa. Tenemos situaciones, sé la palabra, pero no sé cómo decirla en el idioma, cómo ordeno esta oración, cómo cambio la sintaxis de esta oración. Entonces tenemos que trabajar esa parte de agilidad mental porque vamos a escuchar un mensaje y en cuestión de 5 o 6 segundos tenemos que dar la evolución de ese mensaje en el otro idioma. Entonces, sucede de una manera rápida. Entonces, tenemos que trabajar esa agilidad mental, que no solamente es rapidez, sino rapidez y precisión. Bidireccionalidad es una prueba, a diferencia de las otras pruebas, en que vamos a estar hablando en 2 idiomas. Vamos a estar cambiando entre inglés y español. Entonces, tenemos que entrenarnos para tener la seguridad. Escuché el mensaje en inglés, entonces tengo que dar el mensaje en español, porque suele pasar que escuchamos el mensaje en inglés y damos o comenzamos a dar el mensaje en inglés. Entonces, bidireccionalidad, toma de notas. Esa parte, esa habilidad de toma de notas es la que nos va a apoyar la memoria. En esta prueba, la memoria es la que prima, más que la toma de notas. La toma de notas me va a ayudar cuando la memoria no me alcance a recordar todo. Entonces, la toma de notas no voy a copiar porque tampoco no me da tiempo. No voy a copiar todo lo que escucho porque no voy a alcanzar. Voy a tomar nota solamente de palabras claves, de palabras que me ayuden a recordar lo que ya coloqué yo en mi memoria. Pero aún así hay que trabajar en esas notas que el habernos preparado para el PT o el IELTS nos puede ayudar, aunque las tomas de notas para esta prueba de pronto es un poco diferente en el sentido de que son palabras claves, ¿sí? De pronto en el IELTS o el PT tenemos que escribir las palabras exactas que tenemos que decir. En este caso podemos simplemente tomar nota, abreviaciones o una palabra, un sinónimo que nos ayude a recordar lo que escuchamos. Parafraseo, ya hablamos que en esta prueba tenemos esa libertad de parafrasear, de usar sinónimos, de usar nuestras propias palabras para dar el mensaje, siempre y cuando lo que digamos cubra el mensaje que se dijo en el audio, no vamos a tener problema ni vamos a perder puntos. En la parte de improvisación, en esta prueba tenemos que trabajar la parte de improvisación de una manera controlada, porque la improvisación nos puede llevar a distorsionar, a adicionar cosas, omitir cosas, entonces tenemos que trabajar en la parte de improvisar teniendo en cuenta el contexto, la situación, para quizás llenar esos espacios vacíos de mensaje que no logramos escuchar, que no logramos entender. Y finalmente, anticipación. Todos los diálogos tienen una introducción al principio del diálogo. Esa introducción nos coloca en contexto de lo que va a suceder en el diálogo. Entonces, con ese briefing vamos a anticipar y vamos a crearnos posibles escenarios del diálogo en nuestra mente. Vamos a poder de alguna manera filtrar el, los términos que nos pueden salir, porque por ejemplo, si en el briefing dice, this dialogue takes place at the office of Dr. Smith. He's talking with his patient, Maria, because she is feeling sick. And it seems to be that is a cold, ¿sí? Entonces con eso ya escuchamos quiénes son los personajes, dónde se realiza la conversación, de qué va a ser el tema, que se va a hablar de un resfrío
o de un resfriado, entonces ya podemos pensar, ah, ok, van a hablar de resfriado, quizás tenemos que tener en cuenta que van a hablar de los posibles síntomas de un resfriado, de qué es lo que se recomienda, un doctor recomienda para un resfriado. Entonces, antes de escuchar el diálogo, y eso lo vamos a hablar hoy en la práctica, esta anticipación es muy importante. ¿Listo? Entonces, esas son las habilidades que se deben trabajar para la parte de interpretar. Ahora vamos a ver algunas preguntas frecuentes sobre esta prueba. Ya hablamos al principio, ¿por qué debería presentar el examen de NAT y CCL? Porque me ayuda a obtener 5 puntos que pueden hacer la diferencia en que me llamen, me inviten o no me inviten. Y como les comenté, muchos de los estudiantes que han presentado esta prueba, que pues, se han podido entrenar conmigo, hemos visto cómo ha hecho la diferencia y esos 5 puntos, eh, por esos 5 puntos los han podido llamar. Sabemos que las visas que se les puede aplicar estos cinco puntos son válidos por 5 años. ¿Sí? Hace algunos años eran válidos solamente por 3 años, ya lo aumentaron para 5 años. Entonces tenemos aún más tiempo para usar esos 5 puntos, ¿no? A diferencia del PT y el IELTS, que son 3 años, si no alcanzamos a usarlos, tenemos que presentarlos de nuevo. ¿En qué consiste el examen NAT-CCL? Bueno, ya explicamos un poco, son dos diálogos, tenemos que escuchar un segmento en inglés, luego interpretar en español, escuchamos luego un segmento en español, tenemos que interpretarlo al inglés, ¿ok? Bueno, eso es básicamente, ya explicamos esto en detalle al principio. ¿Es difícil aprobar el examen? ¿Qué necesitamos para aprobar el examen? El examen no está diseñado para ser imposible, no es difícil. Aprobar en el primer intento es totalmente posible si no confías únicamente en tu nivel de inglés, lo que hablábamos ahora. No depende solamente del nivel de inglés. Lógicamente el inglés es una herramienta que si la tenemos a un nivel avanzado o B2, upper intermedia, podemos pasar la prueba, pero necesitamos trabajar estrategia, práctica constante, recibir retroalimentación de nuestro desempeño. Necesitamos un nivel de P2, como ya hablamos, que es un Upper Intermediate, y trabajar las otras habilidades que ya hablamos, memoria, anticipación, toma de notas. Entonces, no es imposible, no es difícil, siempre y cuando contemos con lo que necesitamos, que es el inglés y la práctica, la estrategia y la retroalimentación. ¿Qué niveles de inglés necesito? Bueno, de nuevo, intermedio alto, ¿sí? Para realizar esa transferencia precisa y fluida. Si entiendes conversaciones cotidianas, pero te cuesta interpretarlas, nuestra preparación cierra esta brecha. Bueno, entonces lo que hablábamos, podemos entender conversaciones cotidianas, y eso hace parte del inglés, que podemos usar el inglés, pero ya entrar a interpretarlas es, esa es otra habilidad, que es la que debemos trabajar para pasar la prueba. ¿Mi puntaje de IELTS o PTE es suficiente para esta prueba? El IELTS y el PTE nos evalúan el inglés de una manera general o académica. También incluye lectura y escritura y sabemos que es para fines migratorios. Y la prueba de NATI nos evalúan el inglés, pero dentro de la habilidad de interpretación, transfiriendo la información en tiempo real, en un contexto comunitario. Entonces hay algunas diferencias. Mi puntaje IELTS o PT no me dice realmente mi nivel de inglés, como hablábamos de pronto en IELTS PT, hay algunas cosas que dependen de la estrategia, ¿no? Preparación depende de estrategia, presentar la prueba hay algunas cosas de estrategia, entonces no siempre el IELTS o el PT mide mi nivel de inglés, ¿sí? Y además, lo que hablamos nuevamente, entender un idioma no es lo mismo que saber interpretarlo en tiempo real, ¿no? Entonces, el IELTS o el PT teniéndolo alto no siempre me va a ayudar, ¿no? A poder prepararme para esta prueba. Lógicamente, si saco un PT alto, no todo es estrategia, ¿no? En el IELTS y PT significa que tenemos un nivel bueno, pero no siempre es un indicador de que podemos solo con el inglés prepararnos para el NAT y CCL.
¿Necesito alguna calificación, algún tipo de requisito antes de presentar el examen? No se necesita nada, no necesitamos tener ninguna cualificación formal. Pero sí se recomienda tener un plan de estudio estructurado para tener éxito en el examen. Presentarse sin preparación es arriesgada, la mayoría de los aprobados siguen una formación específica. De nuevo, aquí la parte de la preparación, de la práctica es importante. Y bueno, ya lo que estamos hablando hoy aquí en el webinar nos está dando una idea, ¿no? De a qué vamos a enfrentarnos, de pronto de evaluar, ok, en cuáles habilidades quizás yo necesito trabajar o seguir trabajando. ¿Cuánto cuesta la prueba? ¿Cuánto cuesta el examen? A fecha de hoy, 2016, ya hablamos, cuesta $814, que de pronto sin preparación, y si tenemos que intentarlo varias veces, nos pueden costar el doble o tres veces. Y bueno, ya sabemos y quizás hemos escuchado de casos, porque sucede, ¿no? De que quizás para el PT o el IELTS tuvimos que presentarlo varias veces, ¿no? Y hemos escuchado casos de personas, siete, ocho veces la han tenido que presentarlo para poder alcanzar el, el puntaje que necesitan, ¿no? Y bueno, con estrategia, con preparación, podemos aprobarlo a la primera y ahorramos tiempo y dinero, ¿no? Porque, eh, bueno, eso lo vamos a hablar aquí, ¿no? El tiempo, ahorrarnos tiempo. ¿Con qué frecuencia puedo presentar la prueba? Bueno, ya hablamos que hay una o dos fechas disponibles por mes. No hay tanta oferta como lo hay con el PTL IELTS, ¿sí? Entonces, por eso hay que de alguna manera planearse, ¿sí? Y escoger la fecha con anticipación, algo que, bueno, es una ventaja también que tenemos con esta prueba que podemos cambiar la fecha de la prueba. 8 días antes de la prueba, tenemos esa opción, máximo 8 días de la prueba para aplazarla para una siguiente fecha. Entonces, si nos estamos preparando, si estamos practicando, ya faltan 8 o 9 días para la prueba y nos dimos cuenta, no sé, a través de un simulacro, a través de preparación, que quizás vamos a necesitar un poco más de tiempo, podemos entrar nuevamente a la plataforma de Nati y aplazar la fecha. ¿Ok? Em, Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto al tiempo es, después de que nosotros presentemos la prueba, Nati se puede tomar de 4 a 6 semanas en entregar los resultados. Entonces tenemos que contar con ese tiempo. Si de pronto necesitamos esos 5 puntos, de 4 a 6 semanas. En algunos casos he visto que entregan en la misma semana o en la semana siguiente, 1 o 2 semanas. Últimamente Nati está entregando en la semana 3 más o menos, ¿sí? Últimamente no han llegado hasta la semana 6, pero podría suceder que se tomaran hasta 6 semanas para entregar los resultados. Últimamente, semana 2, 3, creo, han estado entregando resultados. Próximas fechas, ya las revisamos también. Acá las recordamos, las próximas fechas para el año 2026, 2027. ¿Qué equipo necesito? Porque la prueba va a ser en línea, entonces necesito una computadora o un laptop, un portátil. Necesito un dispositivo secundario, que es nuestro teléfono móvil, que ellos van a estar monitoreando a través de cómo va a ser en línea y lo vamos a hacer en nuestra casa o en algún lugar que no es el lugar de Nati o si eso no es un lugar personal, vamos a tener que a través de un dispositivo secundario también monitorear, ellos van a monitorear la prueba, conexión estable a internet y un lugar silencioso y cerrado donde no haya gente, no haya movimiento, ¿ok? Entonces esto es lo que necesito como dispositivos, ¿sí? Nati va a través de correos a enviar información de cómo realizar toda esta organización para presentar la prueba. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, escríbanla y me la van haciendo de acuerdo al tema. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Súper, vale. Ahora, con cuánto tiempo debería prepararme? Bueno, yo recomiendo de unas 6 a 8 semanas de preparación, en caso de que tengamos ese suficiente tiempo, para no tener que estudiar corriendo rápido o apresurado.
si queremos estudiar, sí, de una manera pues relajada, de 6 a 8 semanas, ¿ok? También, y he tenido los casos con estudiantes que me dicen, no, tengo la prueba en 3 semanas y quiero presentarla en 3 semanas porque eh, necesito esos puntos pronto. Ok, entonces se trabaja de una manera intensiva, ¿sí? Si tengo 3 semanas, ok, ¿cómo? Y bueno, se crea un plan, ¿no? Con cada persona, con cada estudiante se crea un plan de acuerdo a nuestra disponibilidad para estudiar, de acuerdo al tiempo que tengamos disponibles. Entonces nos sentamos, revisamos, ok, tenemos 3 semanas. De esas 3 semanas, ¿qué días puedes practicar? ¿Cuánto puedes practicar por día? No, yo creo que yo puedo practicar todos los días, puedo dedicarle media hora. Ok, perfecto, vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a dedicarnos todos los días a trabajar media hora a través de la plataforma con diálogos. Entonces vamos a estudiar o vas a estudiar por tu cuenta 2 diálogos diarios. Pues de pronto vamos a tener sesiones dependiendo de cómo la persona quiera prepararse, 2 sesiones por semana, una sesión por semana, o la persona quiera prepararse por su propia cuenta y solamente accede a la plataforma y estudia por su propia cuenta. Entonces se crea ese plan, ¿no? Para poder em, eh, usar, ¿sí? Optimizar ese tiempo que tenemos, ¿ok? Entonces, pero 6 a 8 semanas, tengo estudiantes que se han comenzado a preparar 12 semanas antes, o sea, 3 meses antes, ¿sí? Entonces, van estudiando y sin de pronto prisa, ya las últimas semanas, lógico, de pronto se trabaja un poco más. Bueno, ahora, vamos a hablar un poco de las opciones de preparación que hay para esta prueba. Em, yo les voy a enviar al finalizar del webinar el acceso a una demo gratuita de la plataforma, donde van a encontrar, en la plataforma se va a encontrar, bueno, lo vamos a ver ahora más en detalle, pero van a encontrar videos en donde vamos a ver cómo mejorar en cada una de las habilidades que hablamos. Vamos a encontrar podcast, videos de esas habilidades. Vamos a encontrar diálogos en la plataforma. Hay 120 diálogos creados no con inteligencia artificial, sino diálogos realmente diseñados, traducidos por personas. eh, y de esos 120 diálogos, hay 70 diálogos que son de los temas que han salido en las pruebas anteriores, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos, que salió el tema de un eh, médico que está recibiendo un paciente porque tiene síntomas de gripa, ¿sí? Entonces, en esos mismos diálogos también vamos aprendiendo vocabulario, también vamos a tener acceso a una aplicación de flashcards con vocabulario, donde vamos a aprender vocabulario por temas y decimos, bueno, de pronto mi área débil es negocios. Ok, entonces quizás voy a estudiar un poco de vocabulario de negocios a través de esta aplicación de flashcards, o también estudiando los mismos diálogos em, podemos mejorar el vocabulario. ¿Ok? También al finalizar o la próxima semana organizamos una consulta de 15 minutos para evaluar la situación personal, cómo estamos de inglés, qué tiempo tenemos y mirar cómo podemos trabajar juntos para poder lograr esos 5 puntos. ¿Listo? Y crear, bueno, ese plan personalizado. Eh, ¿Me pueden garantizar que voy, y esta es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Me pueden garantizar que voy a aprobar la prueba? Bueno, nadie puede garantizar, ¿no? Porque no depende de la preparación, sí, depende de muchos factores. Entonces, lo que hacemos a través de la preparación y de la práctica es maximizar esas posibilidades, ¿sí? Trabajando de una forma estructurada, creando un plan personalizado, realizando práctica realista basado en diálogos reales, recibiendo una retroalimentación de nuestro desempeño, de las cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que mejorar, que eso es lo que vamos a hacer ahora en estos últimos 30 minutos de prácticas. Vamos a hacer unas prácticas, ver cómo estamos, en qué necesitamos trabajar, que eso es lo que se evalúa en esa primera sesión que se tiene, es simplemente evaluar, ¿no? Evaluar en dónde estoy y de aquí en adelante cómo vamos a seguir trabajando para poder prepararnos. Entonces,
Después del webinar vamos a organizar de pronto esas sesiones personalizadas y poder evaluar esos casos independientes. Entonces, el resultado de esta prueba depende del esfuerzo que tengamos o que hagamos en esta prueba y pues yo estoy aquí para ofrecer esas herramientas, ¿sí? Que eh, nos ayudan a mejorar y a maximizar esas posibilidades de pasar la prueba. ¿Ok? Entonces depende mucho de nosotros. He visto personas con de pronto que no tienen un inglés, sí, un inglés muy bueno, muy avanzado, pero hemos trabajado fuerte para sacarle el mayor provecho al inglés que tenemos y he visto cómo estas personas han pasado y han podido recibir esos 5 puntos. Ok, los paquetes de preparación, bueno, ahí vamos a ver en un momento. Eh, ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Listo, entonces vamos ya a comenzar. Vamos a comenzar con las prácticas. Ahí están viendo. Sí. Entonces, esta es la plataforma de CCL Spanish Training. Entonces pueden entrar, estar revisando las fechas. Yo estoy actualizando constantemente las fechas de cada, porque a veces las cambian. Entonces tenemos aquí las fechas. Em, Tenemos, bueno, videos, información acerca de la prueba. Aquí en... eh, ok, tranquilo, me escriben que algunas personas que no pueden participar en el chat, no hay problema. Si quieres te puedes quedar también y ver cómo lo que sucede, no hay problema. Entonces aquí vamos a tener, y también en las redes sociales, ¿no? En YouTube, en Instagram, constantemente estoy subiendo información, que es donde precisamente este webinar irá para que se pueda ver más adelante. Encontramos, bueno, información del test, información general, las reglas, la descripción, lo que hemos hablado hoy, un poco más detalle, las habilidades que tenemos que trabajar y cómo mejorarlas. Aquí tenemos la parte de los cursos, que es lo que vamos a entrar. Y después del webinar yo les voy a entregar el acceso, ¿sí? al demo. Entonces, en este demo ustedes van a encontrar, ok, en este demo ustedes van a encontrar, bueno, la muestra de algunos videos que vamos a encontrar en la plataforma completa, podcast, diálogos. Aquí voy a subir algunos diálogos adicionales para que podamos practicar. Vamos a practicar con eso y toda la información de los paquetes y los precios de la preparación. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar un diálogo y aquí es donde ya comenzamos la práctica. ¿Vale? Entonces, tenemos a Jenny. Vamos a practicar contigo. Listo, entonces estás viendo ahí la plataforma. Sí, Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar primero el briefing, ¿sí? El briefing es la parte inicial del audio, en donde vamos a encontrar la introducción o presentación de lo que va a suceder en ese diálogo, ¿ok? No sé si tengas de pronto papel y un lápiz o lapicero o bolígrafo para escribir, para ya practicar. ¿Si tienes a mano? sí, aquí lo tengo. Ok, listo. Entonces, vamos a escuchar ese briefing y vamos a tomar nota de 3 informaciones que son importantes del briefing, que es lo que llamamos anticipación. ¿Ok? Lo primero que vamos a tomar nota es quiénes son las 2 personas que van a conversar. ¿Quién es la persona que va a hablar en inglés y quién es la persona que va a hablar en español? ¿Ok? Entonces, pero nos pueden dar el nombre de la persona o el apellido o nos pueden dar el título de la persona. Entonces, primero, identificar
quiénes son las dos personas que van a conversar. ¿Ok? Entonces, en la hoja de papel vamos a escribir eso para tener esa información, porque lo que sale en el briefing no tenemos que interpretarlo, pero lo que nos sale en el briefing nos va a salir más adelante. Entonces, si ya tengo la información desde el mismo briefing, va a ser más fácil cuando me salga la información luego. Entonces, lo primero es los dos personajes. ¿Listo? Lo segundo, el lugar donde se va a conversar. Puede ser el lugar físico en la oficina de, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en una sucursal del banco, en el consultorio del doctor, en la oficina del profesor, o puede ser por teléfono también. Entonces, identificar cuál es el lugar, ¿ok? Donde se va a realizar la conversación. Y tercero, ¿cuál es el tema de conversación? ¿Ok? ¿De qué se va a conversar en ese diálogo? ¿Ok? ¿Listo? Entonces tenemos las tres cosas, ¿vale? Entonces voy a reproducir el audio y vamos a tomar nota de eso y luego revisamos a ver qué pudimos entender y tomar del briefing. ¿Listo? ¿Preparada? Sí. Ok, listo, comenzamos. A Spanish speaking migrant preparing for his citizenship test has an appointment with the local Migrant Information Center. Ok, entonces ese es el briefing, termina de tomar ahí las notas. Ahora, vamos a ver, ¿quiénes son las dos personas que van a conversar en este diálogo? Y vamos a usar español ya de una vez para trabajar las habilidades de interpretación. ¿Quiénes son las dos personas de acuerdo a lo que escuchaste? Eh, el immigration, no sé cómo ponerle como officer, no sé. Ok, entonces, Y, ¿sí? y el otro no lo cogí. Ok, listo. ¿Cuál es la idea general de este diálogo, de acuerdo al briefing? Simplemente explícamelo. Lo que tú entendiste, qué es lo que va a suceder, quiénes van a hablar, qué va a pasar. Van a hablar de inmigración Sí. en el Local Information Center. Ok, listo. Bien. Entonces, tenemos dos personas, the Spanish speaking migrant, ¿sí? Un inmigrante hispanohablante. Ok, esa es la primera persona. Dice, preparing for his citizenship test, que se está preparando para tomar su prueba de ciudadanía. ¿Sí? Has an appointment with the local migrant information center. Entonces, Ujú. las dos partes que van a hablar es el inmigrante hispanohablante y el centro de información del inmigrante local, ¿sí? Centro local de información para el inmigrante, ¿ok? Que ahí vamos a tener un officer, que officer lo vamos a traducir como un agente, como un funcionario, ¿sí? Y ahí es donde entramos a mirar la parte del vocabulario, ¿no? Generalmente officer uno tiende a traducirlo como un oficial, ¿sí? Pero Mm, aquí oficial no funcionaría. Oficial tiende a ser más un oficial de policía, un oficial de bomberos, un oficial de la marina, del ejército. Entonces aquí officer va a ser un agente, ¿listo? Entonces tenemos a estas dos personas, un agente de este centro de información para el inmigrante y tenemos a un inmigrante que se quiere preparar para la prueba de ciudadanía, ¿vale? Entonces, a tener esta información desde el mismo briefing, desde el propio briefing, vamos a anticipar, vamos a pensar qué va a suceder en este diálogo de acuerdo a esa información. Entonces, ¿qué crees tú que va a suceder en este diálogo? ¿Cómo se puede desarrollar el diálogo? De pronto, ¿cómo sería la introducción? ¿Cómo sería el desarrollo? ¿Y cómo sería el final de este diálogo? Basándonos en lo que escuchamos del briefing. ok. Em, que el inmigrante español, él quiere como preguntar cómo es el Ujú. proceso que necesita. Ajá, ok, sí, ok. eh, Entonces, ¿cómo podría comenzar el diálogo? el de español preguntando que viene Ajá, ok, a, sí. a buscar información acerca de
la citizenship y Ujú. cómo puede llegar a ese. Ok. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Qué le respondería a la gente? Le diría De que manera general, no detallada. sí, que hay un proceso y que Ajá. puede ser de pronto trayendo algunos papeles, inscribiéndose, después tendrá que hacer un examen de Sí. pronto. Ajá. Sí, sí, Ya sí. después habrá la respuesta del examen para la ceremonia, de Ok, pronto. listo. Sí, exacto. Eso es lo que hacemos con la anticipación. ¿De dónde sacamos toda esa información? ¿Cómo tú me pudiste decir todo eso que iba a pasar? Primero por el briefing, ¿cierto? Porque el briefing nos da una idea, un contexto. Y segundo, porque quizás es un proceso que nosotros ya hemos investigado o ya Ah, conocemos porque hemos escuchado, porque alguien nos ha dicho, ¿cierto? sí. Entonces, eso nos da, y esa es la ventaja de esta prueba, que son situaciones que quizás no son desconocidas para nosotros, ¿sí? Ah, Y eso es algo que nos ayuda. Y el briefing, precisamente, esa es la labor del briefing, ayudarnos a anticipar, ayudarnos a preparar. ¿Qué pasa al usar el briefing? ¿Qué pasa al usar la anticipación? Primero, ya el diálogo no me toma por sorpresa. Ya no voy directo al diálogo sin saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? De hecho, todo lo que tú dijiste o muchas de las cosas que tú dijiste es realmente lo que va a suceder en el diálogo, ¿sí? Entonces, eso ya me pone más en contexto, ya me baja un poco los niveles de ansiedad, no me va a tomar por sorpresa y también me ayuda a pensar en posible vocabulario. Tú hablaste de un test, de una prueba, tú hablaste de de la ceremonia, tú hablas de documentos, ¿cierto? Hablaste de documentos. Entonces, eso es lo que hacemos con el briefing, anticiparnos y no hemos comenzado a interpretar nada, ¿cierto? Pero ya tenemos un terreno avanzado al haber hecho este ejercicio de anticipación, que eso es lo que necesitamos hacer con cada uno de los diálogos que practiquemos, de poder entrenar nuestra mente con respecto al briefing para poder prepararnos antes de comenzar a interpretar. Entonces, esto va a hacer que la interpretación sea más fácil y que yo esté un poco más relajado. ¿Listo? ok. Entonces, eso es lo primero que hacemos con el diálogo, identificar el briefing, identificar cada una de estas partes. Ahora, vamos a empezar con cada uno de los segmentos, ¿sí? En la Ahí prueba, tengo dime, pregunta. dime, sí. Ahí, digamos, en la prueba real, yo puedo hacer lo que tú estás haciendo, o sea, pausar, tomar nota y todo el cuento. No, ahí es donde ya viene el trabajo de varias semanas, quizás de estar practicando. ¿Qué pasa? En la prueba real, reproducimos el briefing y él comienza el primer segmento. Pero termina el briefing, pasan unos 2 segundos, luego dice The dialogue starts now, pasan 1 o 2 segundos y luego sí comienza el diálogo. Entonces, después de escuchar el briefing, podemos tener unos 4 o 5 segundos que después, que cuando practiquemos, podemos hacer eso, de parar en el briefing, hacer el ejercicio y luego comenzar el primer segmento y cada vez irlo haciendo más rápido, ¿sí? Para que cuando ya lleguemos a la prueba ya hemos desarrollado esa agilidad mental y ese proceso que aquí, bueno, porque nos demoramos, lo discutimos, pudimos demorarnos 5 minutos, ya lo hagamos mucho más rápido en el momento de la prueba, ¿sí? Y ya cuando vamos escuchando, ok, esta es la persona tal, esta es la otra persona, este es el tema, y ya inmediatamente estamos creando el escenario para cuando ya comience el primer segmento, ya lo tenemos todo como estudiado, ¿sí? Pero sí, eso toma tiempo, ¿no? De práctica, pero es básicamente eso lo que hicimos. Paramos, evaluamos y cada vez lo vamos haciendo más rápido, hasta el punto que lo hacemos ya todo seguido. Ok. ¿Listo? Bueno, vamos a ver los segmentos, cómo lo vamos a manejar. Entonces, en la prueba, escuchamos un segmento, comienza una grabación, nos grabamos y luego seguimos al siguiente segmento. Entonces, vamos a escuchar el primer segmento. Cosas para tener en cuenta. Siempre tenemos que interpretar en primera persona. O sea, tú Ok. tienes que asumir el papel de las dos personas, ¿sí? Tenemos dos personajes, el hispanohablante y el agente. Entonces, digamos que el agente habla primero, habla en inglés, ¿sí? Tú asumes el papel del agente, pero que habla español. Entonces, habla la gente, tú te conviertes en la gente, pero tú hablas español.
Luego responde el inmigrante, ¿sí? Responde en Ujú. español. Tú te conviertes en el inmigrante que habla inglés para el agente, ¿sí? Ok. Y así. Entonces tenemos que ir em, cambiando como de papel, ¿no? Ok. Siempre tenemos que hablar en primera persona, ¿sí? Como si tú fueras quien estuviera dando realmente el mensaje. No decimos él dijo, ella dijo, sino tú tomas el papel y tú hablas como si fuera la persona. También tenemos que asumir el género. En el caso que, por ejemplo, el agente fuera un hombre, tú eres mujer, y el agente dice, ok, let me check here because I think that I'm a little confused about this information. Entonces tú dirías, permítame, voy a revisar aquí primero porque creo que estoy confundido con esta información. ¿Sí? Entonces Ok. tenemos que tomar el género de la persona. Entonces voy a reproducir este primer segmento. La persona termina de hablar. Pasa 1 o 2 segundos y suena un timbre, una campana. Ujú. Después de ese timbre, después de esa campana, tú tienes de 5 a 6 segundos para comenzar a hablar. ¿Ok? Ok. Tú puedes comenzar a hablar en cualquier momento después del timbre, no hay problema. Pero Ujú. tienes estos 5 o 6 segundos que vamos a usar. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta. Estás tomando notas, termina el audio, suena la campana y tú todavía estás tomando notas. Entonces vamos a necesitar esos segundos extra para terminar de tomar nota y para organizar la idea en el otro idioma. ¿Vale? Ok. Entonces, sí, tómate esos 5 o 6 segundos. De pronto, en el momento, cuando estamos comenzando a practicar, podemos tomarnos quizás unos segundos adicionales para para terminar de escribir y pensar, y luego con el tiempo ya vamos reduciendo ese tiempo a 5 segundos, 5 o 6 segundos. Ok. ¿Ok? Em, Listo, vamos a hacerlo. Hazlo lo mejor que puedas. No te preocupes, no te estreses. Esa es la idea de Bueno. de esta evaluación, ¿sí? De saber cómo estamos, ¿sí? Ok. Y una de las cosas que juegan en contra de nosotros es los nervios. Muchas veces no es la falta de la capacidad, de la habilidad, sino son los nervios, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, no tenemos que decirlo literal, como ya dijimos, podemos parafrasear, podemos explicarlo, lo importante es que cubramos toda la información. Ok. ¿Listo? Listo. Ok, bueno, entonces suena la campana, 5 o 6 segundos y ya comienzas a hablar. ¿Ok? Listo, va. The dialogue starts now. Good afternoon, Mrs. Osorio. It's good you come here today to discuss the citizenship test. We have arranged for an interpreter to assist you. Buenos días, señor Osorio. Qué bueno que haya venido a hacer el test de ciudadanía. Hemos organizado a una persona que lo va a interpretar. Ok, listo, ¿Va bien. a traducir? Más bien. Ok, listo. Vamos a ver todos esos detallitos. Esa es la idea y ahí poco a poco vamos aprendiendo porque a la medida que tú vayas practicando diálogos vas viendo los patrones que se van repitiendo, ¿sí? Ok. Entonces, si ya lo aprendiste en uno, ok, te vuelve a salir luego adelante. Ok, yo ya sé esto, cómo decirlo porque ya me salió antes, ¿ok? Entonces, algunas distorsiones, omisiones, vamos a ver. Mm. Entonces, al principio decía good afternoon, ¿sí? ¿Recuerdas lo que Ah, tú dijiste? y te dije buenos días. Ajá, exacto. Entonces hay una distorsión. Es una distorsión pequeña porque no es una distorsión que me vaya a afectar el mensaje importante. Acá el mensaje importante no era si eran buenos días, buenas tardes, pero aún así es una distorsión. Nos pueden Ok, quitar puntos, pero no es grave. ok. ¿Sí? Entonces ya sabemos, ok, entonces primero los saludos hay que tratar de, si dicen good afternoon, good evening, good morning, hi, de tratar de ser preciso. Luego decía Mrs. Osorio. Ay, no, yo le dije señor. Ajá, ajá. Entonces ahí sí ya sería una distorsión un poquito más grave, ¿sí? Porque eh, estamos diciéndole señor a la señora, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa también que tenemos que manejar, el Mrs., el Mista, ¿sí? Mm. De estar seguro cuál es, si es hombre o es mujer. A veces en el mismo briefing ya sale, ¿sí? A Spanish speaking migrant, Mrs. Osorio, is preparing for his citizenship test. Entonces, cuando sale en el briefing, ahí ya nos facilita porque ya desde ahí sabemos que es una mujer, Mrs., ¿sí?
If it's good you come here today to discuss the citizenship test. No me ¿Sí? acuerdo lo que dije. Es bueno que haya venido hoy para conversar acerca de su test de ciudadanía, para conversar. Tú dijiste presentar, Ah, ¿sí? Como más para presentar que para conversar o para pedir información, ¿sí? Entonces también ahí sería una distorsión. We have arranged for an interpreter to assist you. Entonces, interpreter. Para la prueba interpreter lo vamos a interpretar como intérprete y translator como traductor. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Aunque a mm, veces a un intérprete le decimos traductor también, ¿cierto? Pero para la prueba interpreter, intérprete, translator, traductor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí, si ya te vuelve a salir más adelante en otro diálogo, interpreter and translator, ya tú sabes cuál ok. usar. Si te sale Mrs., Mister, ok, sí, ya. Porque es Entendí. bueno cometer los errores porque no sé si, yo creo que le pasa a todo el mundo, que con los errores uno aprende más. El error queda más en la memoria, ¿cierto? Entonces, es bueno cometer un error porque ya yo lo tengo como que en mi lista de errores que no puedo volver a cometer. Entonces, ya, ok, cometí el error, ya sé que no lo voy a volver a cometer ese mismo error. Ujú. ¿Listo? Pero muy bien, ¿sí? Para hacer la primera vez. ¿Ya habías practicado antes? No, yo no sabía ¿No? nada Ok. de a ti. Entonces para haberlo hecho en la primera vez, muy bien. ¿Listo? Ok. Vamos al segundo segmento. ¿Ok? Va. Muchas gracias. Estoy un poco nerviosa, ya que mi inglés no es muy bueno, pero me alegra que alguien pueda ayudarme. Thank you very much. I'm a bit nervous, but I'm happy that someone can help me. Ok, bien. Tuvimos una omisión. Dice, Okay. muchas gracias, estoy un poco nerviosa, ya que mi inglés no es muy bueno. Ah, ¿Sí? Eso fue lo único que te faltó, lo otro lo memoria. dijiste. ¿Cómo? Ya, eso es memoria. Sí, exacto. Memoria y toma de notas. Ahí es donde empezamos a identificar, ¿cierto? En tu caso particular. Ok. Porque, bueno, hasta lo que he escuchado, tu inglés es bueno, buena pronunciación, la gramática, sintaxis está bien. O sea, por ahí, hasta el momento no hemos visto nada por ahí importante que resaltar, que revisar. Pero si ya nos dimos cuenta, bueno, en la parte de la precisión, estamos distorsionando algunas cositas, estamos omitiendo algunas cositas. Entonces ahí es donde entramos a mirar, ok, ¿qué alternativas, qué estrategias tenemos para mejorar eso, ¿no? Por ejemplo, toma de notas, de empezar, ok, a trabajar a mejorar nuestra toma de notas para que no se nos escape nada. En este caso, por ejemplo, tú lo dijiste, thank you very much, I'm a bit nervous, but I'm happy that someone is here to help me. And I'm nervous because my English is not so good, ¿sí? Entonces, eso puede pasar. Mi inglés no es muy bueno, estaba en la mitad, más o menos, pero al final me acordé, ay, cierto, que porque ya sea porque escribiste notas y te salteaste las notas o porque te acordaste justo a lo último. En esta prueba tenemos la opción de hacer eso que yo hice, ok, lo agrego al final, ¿sí? Okay. De manera que conecte, que tenga sentido y ahí no vas a tener ningún problema, porque en este caso el orden no afecta al mensaje, ¿sí? Lo pude Okay. haber dicho, eh, también podría haberlo dicho, thank you very much, because my English is not so good, I'm a bit nervous, but I'm happy that there is someone here to help me, ¿sí? Entonces también lo pasé a la primer, ¿sí? Antes de decir que estaba nerviosa, lo dije y no me cambia el mensaje. Entonces podemos hacer eso, podemos jugar con ese tipo de cosas en esta prueba y no vamos a tener problema. ¿Listo? Okay. Ok, vamos al tercer segmento. So, let's start. I need to learn more about your background and when you arrived in Australia first time. Are you already a permanent resident? Entonces,
Empecemos. Yo necesito saber primero sobre em, tu pasado. ¿Cuándo tú llegaste a Australia por primera vez? ¿Tienes tú la residencia permanente ya? Ok, muy bien. Listo. Y bueno, algo que estás haciendo y lo estás haciendo muy bien es llevarlo a una velocidad de conversación relajada. Esta es una prueba de exactitud, no es una prueba de velocidad, ¿sí? Porque Ujú. tendemos a pensar que tengo que decirlo rápido para decirlo bien. No, podemos, como tú lo dijiste, pausado, lento, incluso como la misma persona, el mismo agente está hablando. Entonces, comencemos. Necesito saber acerca de su pasado, de su procedencia, también ese background puede ser de su procedencia, de tener un poco contexto adicional de su vida, cuando llegó a Australia por primera vez. Es usted ya residente permanente, ¿sí? Y lo manejaste bien, eso es algo que tenemos a favor y que nos ayuda, ¿sí? Porque eso te da tiempo y se siente que esas pausas que estás tomando son para organizar la idea y dar un mejor mensaje, ¿sí? Y no Y se esas siente, pausas están bien. No sería exacto. algo grave. Ajá, y no, eso no te afectaría porque tampoco no es una pausa larga, ¿sí? Porque Ok. acá nos quitan puntos por pausas, pero es cuando ya como que nos quedamos callados, nos congelamos, ¿sí? Mm. Entonces, muy bien. Cosas para tener en cuenta, porque se supone que esto es un registro alto, medio alto, es algo formal. Vamos a evitar el tuteo. Entonces, vamos a tratar de evitar usar tú o conjugación con tú. ¿Tienes ya la residencia? ¿Tienes ya la residencia? Necesito Ok. saber de su procedencia, de su pasado, de su contexto, en lugar de tú, ¿sí? Entonces, eso es algo que, bueno, últimamente los estudiantes han estado teniendo dificultades porque la tendencia es a usar el tú hoy en día o el Y vos. yo nunca hablo eh, de eso. Entonces, Ajá, sí. exacto, sí. Entonces, para la prueba, vamos a tratar de mantenerlo en usted. ¿Listo? Muy bien, background. Background es una palabra que cambia dependiendo del contexto. Background en este sentido le puede estar preguntando sobre su pasado, sobre su procedencia. Background Ujú. también si es en el tema, por ejemplo, laboral. Background es como su experiencia previa, sus trabajos previos. Sí. Background en el tema académico es su preparación, su entrenamiento, lo que ha estudiado, ¿sí? Entonces ese background va cambiando y acá lo que pensamos es qué es lo que la gente quiere saber cuando pregunta sobre background. Es como su pasado, su procedencia, de pronto de dónde viene, ¿sí? Listo, muy bien, perfecto. Siguiente, va. Sí, lo soy. Vine a Australia hace alrededor de 4 años para estar con mi esposo. Tenemos una tienda de abarrotes y nos gustaría quedarnos aquí ya que amamos este país. Mm. Yes, I am. I came to Australia around 4 years ago to stay with my husband. We both have a store of food. I would like to stay here because we love the country. Ok, bien. No sé qué Entonces es ahí tiene. barrotes. Ok, ok, listo. Ahí esas cosas son las que tenemos que trabajar. Tienda de abarrotes, ¿sí? Tienda de abarrotes es lo que aquí se llama un convenience store o una tienda de, de productos generales, ¿sí? ¿Tú de dónde eres? De Bogotá, de Colombia. De Colombia, ok. Bueno, abarrotes se escucha en Colombia, no sé qué tanto Uy, en no. qué. O sea, yo como que lo pensé como comida o de pronto maderas. Se me vino a la Sí. mente algo así. Tienda de Pero, abarrotes es como el grocery store. ok, Sí, que convenience store, grocery store, ok. groceries, grocery store, sí.
Entonces, podemos usar eso. Ahí es donde entramos a la habilidad de, no de parafraseo, sino de improvisación, ¿no? Ujú. Porque tienda de abarrotes, ¿qué es eso? ¿No? Lo que hiciste fue bien, lo generalizamos, una tienda de comida. Tienda de abarrotes tiene que ver con comida, ¿sí? De pronto podrían quitarnos unos puntos, pero muy poco, que no nos afectaría, ¿sí? Porque sí tiene que ver, no es exactamente comida, solo comida, pero sí lo dijiste bien. Entonces ahí es donde trabajamos esa parte de improvisación, ¿sí? Que lo Ok. manejamos bien. Es preferible decir, ok, tiene que ver con algo tienda de abarrotes, tiene que ver algo de pronto con comida, voy a arriesgarme. Es preferible a que de pronto lo omitamos, ¿sí? Ok. Lo podemos generalizar. We have a store and we would like to stay here, ¿sí? Entonces también podemos generalizarlo. We have a store, ¿sí? Para no entrar en distorsión. Pero muy bien. Bueno, cosas que tenemos que ir trabajando también es la parte de agilizar el tiempo porque te conté más o menos unos 18 segundos Wow. desde que sonó el timbre hasta que comenzaste, ¿sí? Yo sé que ese tiempo que te tomas es el que te ayuda a dar ese mensaje. Bien, ¿sí? Pero tenemos que en la práctica agilizarlo para llegar a 5 o 6 segundos que poco a poco podemos ir reduciendo, ¿no? El tiempo Digamos, lo que yo estoy haciendo es escribiendo, o sea, las notas es escribirlo todo. Por eso sí, me tanto. ¿Tú es... cómo recomiendas tomar las notas? En esta prueba, el que llega o la que lleva la mayor carga es la memoria, ¿sí? Mm, Porque lo estamos viendo, si tú intentas copiarlo todo, te vas a gastar todo ese tiempo y te van a quitar puntos por demorarte, ujú. ¿sí? Entonces, en cuanto a la toma de notas, voy a escribir palabras clave, Ok. ¿sí? Y voy a intentar, voy a combinar. La memoria es importante. ¿Qué pasa? Cuando nos dedicamos a tomar nota, y a depender solo de las notas, en el momento que haya un vacío en tus notas, hasta ahí te llegó el mensaje. Porque Mm, como que, ¿cómo conecto esto? Pero mm, si tú te enfocas en la memoria, ¿sí? ujú. Lógicamente, de pronto este segmento es un segmento largo, 33 palabras, ¿no? Sí. Eh, Quizás con la sola memoria, bueno, puede ser que sí, hay personas que tienen muy buena memoria, puede ser que no. Yo trato con la memoria de hacer lo que más puedo, pero voy mirando las notas. Las notas me van a dar los puntos claves de cada parte del segmento. Entonces, cuando no puedo con una memoria, ok, miro qué es lo que sigue, ¿sí? Entonces, los segmentos tienen subsegmentos, ¿sí? Ujú. Entonces, por cada subsegmento, por cada idea dentro del segmento, voy a escribir palabras claves para que cuando las mire, eso de alguna manera esto me haga recordar, ¿sí? Todo el mensaje en ese subsegmento, ¿sí? Pero eso viene con práctica, ¿sí? Mm, Importante que, bueno, tenemos buen inglés y de alguna manera estamos usándolo, estamos parafraseando, estamos dando la idea, está bien. Ya ahí es práctica de comenzar a reducir ese tiempo, ¿no? Y escribir menos. ok. También, los segmentos largos no son muchos. Los segmentos largos pueden ser 3 4 dentro del diálogo. Ya los otros pueden ser más cortos. Ujú. Entonces, quizás en los más largos es en donde podamos centrarnos a tomar más notas. Ok. Ujú. O sea, este Sí, que estamos haciendo es un diálogo y en la prueba van a ser dos, ¿verdad? dos. Como Ajá, exacto. Tú haces uno, tienes 5 segundos como de tomar aire y comienzas con el otro. Ok. Listo. Siguiente. Va. I understand that you were educated as an accountant. Are you good with computers? Yo entiendo que usted ha sido educada como contadora. Ay, se me olvidó el resto. Ok, ¿qué hacemos ahí? Le hice una pregunta, pero no me acuerdo. Ok, listo. ¿Qué opciones tenemos ahí? Bueno, si ya realmente se te olvidó, ¿sí? No, sí, no recuerdas. Hay algo que debemos hacer. Cuando se nos olvida algo, tenemos que tratar de forzar la memoria para que nos recuerde, ¿sí? La memoria frente a una situación difícil lo que hace es apagarse, ¿sí? Se vuelve tímida y no voy a dar la información.
pero a veces con un poquito de depresión, ¿sí? Sale una palabra que, me hace recordar y lo digo, ¿sí? Entonces, primero tratar de presionar nuestra mente a ver si nos da la oración. Si no, tenemos que evaluar, ¿lo que dijeron y me hizo falta es importante? ¿Es vital? ¿Sí o no? Aquí en este caso pensaría que sí, ¿sí? Ujú. Porque es una pregunta que quizás el siguiente segmento va a ser la respuesta. ¿Qué opciones tengo ahí? Tengo la opción de la repetición. Sí, considero que la información que me hizo falta es importante y necesito darla, ¿sí? Entonces, en la prueba podemos pedir repetición de los segmentos, que eso es una ayuda que tenemos. Podemos pedir Ok. repetición de todos los segmentos si queremos, pero lógico, eso va a quitarnos puntos. Entonces, ¿cómo funcionan las repeticiones en la prueba? Tenemos una repetición gratis por diálogo, ¿ok? Ok. Entonces, la primera repetición no nos la van a penalizar, no nos van a quitar puntos. Ya una segunda, una tercera, bueno, Nati no dice exactamente cuántos puntos quitan pero podemos pensar y catalogarlo como un punto adicional por repetición extra. Pero a veces es mejor pedir una repetición extra y perder un punto por repetición extra a perder dos, tres puntos por omisión o por Ujú. distorsión, ¿sí? Entonces siempre ver la repetición como una opción, como una ayuda, como una herramienta, ¿ok? Yo recomiendo unas 3 repeticiones máximo por diálogo, sabiendo que la segunda y la tercera me quita puntos, pero como ya hablamos, me puede ayudar a salvar más puntos, ¿ok? Entonces vamos a pedir la repetición. Aquí en la práctica, simplemente si necesitas repetición, me dices repeat y yo te repito. ¿Listo? En la plataforma también de la prueba real vas a tener esa opción. Entonces vamos a repetir y vas a revisar y tratar de mejorar la versión. Va. I understand that you were educated as an accountant. Are you good with computers? Yo entiendo que usted ha sido educada como contadora. ¿Usted es buena con computadoras? Ok, vale, muy bien. Entonces dimos el mensaje con computadores, sí. Dimos bien el mensaje, de pronto unas cositas de traducción literal, que suena raro en español. Yo entiendo que, ¿sí? De pronto en español natural uno no dice yo entiendo que, uno Ok. dice entiendo que, ¿cierto? Ujú. Porque la conjugación del verbo entiendo ya tiene El- implícita el yo, ¿cierto? Que a veces usamos el yo para enfatizar, pero este caso no sería de pronto para enfatizar. Entonces, para que suene un poco más natural, entiendo que, ¿sí? O tengo entendido que. You Ujú. were educated as an accountant. De pronto que usted fue educada como contadora suena extraño en español, ¿no te parece? Como suena como muy literal, ¿sí? Que usted estudió contaduría. Ajá. Exacto, que usted estudió contaduría, que usted estudió para ser contadora, ¿cierto? Suena un poquito más natural. Ese error es el que llamamos traducción literal, ¿sí? Ujú. Porque aunque tiene sentido lo que tradujiste, no suena natural, suena como que muy, muy traducido del inglés, ¿sí? Y Sí. eso es lo que nos evalúan en esta prueba. Bueno, ahí no es tan grave el error porque se puede entender, pero sí tenemos que trabajar en esa parte de que suene natural. ¿Cómo se diría? ¿Sí? Si de pronto tú dijeras esto, no sé, con tu familia en Colombia, ¿sí? Tratando de traducirlo literal, ellos van a decir, estás hablando como robot, Sí. ¿cierto? Está hablando como raro. Entonces tenemos que buscar esa naturalidad. Listo, el resto muy bien. La repetición aquí nos ayudó, ¿no? A Mm. poder... ¿Y ahí qué pasa? Digamos que tú no hubieras pedido la repetición y lo hubieras dejado así. Digamos que hubieras perdido, no sé, 1 o 2 puntos, ¿sí? Pediste la repetición y diste el mensaje perfecto. ¿Cuántos puntos perdiste? Ninguno. Hasta. Ninguno. Exacto, porque esta repetición es gratis y diste el mensaje perfecto, ¿cierto? Entonces ahí salvamos ya de una vez, pudimos haber salvado 2 o 1 punto. Entonces sí vale la pena. Incluso, digamos que hubiera sido tu segunda repetición, que nos podrían quitar 1 punto.
Y si por esta omisión te hubieran quitado 2 puntos, pero pediste la segunda repetición, ¿cuántos puntos salvaste? Eh, por ahí dos, ¿no? Bueno, salvaste uno, porque si te hubieran quitado 2 puntos por esto, te quitaron solamente un punto por repetición Ah, ok, extra. sí, Entonces sí. salvaste un punto. Entonces, aún así seguimos salvando puntos, Sí, ¿cierto? siempre es bueno. Entonces, siempre Ujú. ver, porque a veces le tenemos terror a pedir la repetición. No, yo pido la repetición y van a pensar que es que tengo problemas en mi escucha, en mi listening, pero pues eso es lo mismo que demostramos cuando damos un mensaje incorrecto, que tenemos problemas Ujú. en el listening porque no lo dimos bien. ¿Listo? Ok. Ok. Siguiente. Va. Sí, uso mucho el computador para mi trabajo en la tienda, pero no hablo mucho ya que mi inglés no es muy bueno. ¿Ser hábil con los computadores es muy importante? Yes, I use the computer a lot in my work in at the store. I don't talk much English, but it is important to be, ay, no sé cómo traducir hábil. Seguimos, To seguimos have como si estuviéramos en la prueba, que ahí es donde it trabajamos la habilidad, la agilidad mental. Tú is, sabes lo que es ser hábil, simplemente explícalo en inglés con el inglés que tengas. podría ser como, it is important to have skills with the computer. With Ok, computer. exacto. Eso es lo que tenemos que buscar en cuanto a agilidad mental. Y si viste que con un poco de presión te salió, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Porque lo que te digo, el cerebro se cierra cuando encuentra algo como que, ay, esto no me lo esperaba, me cierro, ¿sí? Pero ahí es Ujú, donde lo presionamos, no. Yo sé lo que es ser hábil y voy a buscar ¿sí? Y ujú, ser hábil con los computadores es importante. Is it very important to be skilled with the computers? Or is important to be good, yeah, at ujú. using No era computers? tan fácil. Exacto, eso es lo que pasa, ¿cierto? Que no es tan difícil, sino tenemos que buscar, y bueno, lo que hablamos ahora, evaluar y mirar, bueno, cómo yo funciono, ¿sí? Y darme cuenta y, ok, lo puedo hacer bien. Nos faltó solo una cosita, dice, sí uso mucho el computador para mi trabajo en la tienda, pero no hablo mucho. Tú sí estás viendo la pantalla, sí. No hablo mucho ya que mi inglés no es muy bueno. Nos faltó Ah, esa parte, el inglés ya no que es mi inglés no bueno. es muy bueno. Ajá. Y la última parte, con un poquito de presión, nos salió, pero nos funcionó. ¿Sí? Listo. Sí. Siguiente. Va. No, it's not. But the test is done on a computer, and it is all in English, so you need a basic understanding of English to pass the test. No, no es muy importante, pero el test va a ser en el Aló. Aló, aló. ¿Estás ahí? Parece que te caíste. No te escucho. Aló. Bueno, creo que tuvimos un problema. ¿Estás ahí, Jenny? Ok. Bueno, creo que vamos a parar un momento la grabación. Retomamos cuando hayamos solucionado el problema. Ok, listo, ya retomamos, tenemos un problema técnico, entonces vamos a escuchar de nuevo ese segmento y vamos a tratar de interpretarlo. Ok, va de nuevo. Sí, uso mucho el computador. Esa parte ya lo habíamos ya, era interpretado. el Sí, siguiente. del oficial, sí. Ok, listo, va. No, it's not. But the test is done on a computer, and it is all in English, so you need a basic understanding of English to pass the test.
No, no es necesario, pero el examen va a ser en el computador y es todo en inglés. Entonces, usted necesitará al menos básico o inglés básico para pasar el examen. Ok. So you need a basic understanding of English. De pronto es understanding un entendimiento básico del inglés. Mm, ¿Sí? Más que un inglés básico, un entendimiento básico de inglés para pasar el test. Entonces solamente hay esa palabrita. ¿Listo? Ok. Siguiente. Va. ¿Qué sucede si no paso la prueba en el computador? ¿Eso me afectará mi visa de residencia permanente? What happens if I don't pass the test in the computer? That will affect my visa as a permanent resident. Ok. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? What happens? ¿Sí? Entonces ahí debería ser tercera persona. What happens if? Sí, porque tú dijiste what happened is if. Okay. Happens. Listo. De resto, muy bien. Siguiente. No, you can continue to live in Australia and you can sit as many times as you need until you pass. No, usted podría continuar viviendo en Australia y también podría presentar el examen cuantas veces pueda para pasar. Ok. Creo Listo. que le Entonces, varias. agregué cosas. Son cositas, unas cositas, palabras que pueden generar una distorsión pequeña. Now you can continue, you can continue. ¿Sí? Tú dijiste, usted podría continuar. ¿Sí? Ese podría suena como condicional. O sea, como que Sí. hay una condición para que continúe. Entonces, no sería usted podría. ¿Qué otra palabra para que no genere esa como inseguridad de que podría o no podría? You can Pues, continue. Usted puede, exacto. No, usted puede continuar viviendo en Australia. Ahí ya está dando esa seguridad que está dando en inglés, ¿cierto? And you can sit as many times as you need until you pass. Tú mm, dijiste hasta que tantas veces usted pueda, hasta que lo pase. ¿Sí? Entonces, hasta que you need, que tantas veces como sea necesario, como lo necesite, más mm, que como pueda, ¿sí? Entonces, esos verbos son los verbos modales, ¿no? El can, could, might, mm, should, ¿sí? Need, would, que hay que tener en cuenta porque puede generar una pequeña distorsión, ¿listo? En el momento que lo escuchamos. Entonces, esos verbos hay que revisarlos y tenerlos siempre en cuenta para interpretarlos. Ok, siguiente. ¿Existe alguna prueba de práctica o simulacro que pueda tomar antes de la prueba final? ¿Y qué tipo de preguntas me harán? is there any test for practice or any mock test that I can use to pass? And which other kind of test do I have to do? Ok. Bueno, algunas cositas. De pronto acá hubiéramos pedido una repetición para confirmar la información, porque tuvimos algunas distorsiones. ¿Existe alguna prueba de práctica o simulacro que pueda tomar antes de la prueba final? Mm, Are there any practice or mock tests that I can take before the final test? ¿Y qué tipo de preguntas me harán? ¿Sí? What kind of questions will they ask me? ¿Sí? Entonces hay una distorsión al final porque hablamos de las preguntas y nos faltó tomar antes de la prueba final. ¿Listo? Ok, siguiente. Yes, there are online sample questions. Most questions are about Australian society, value, and people. I suggest you study the new resource book, Our Common Bond. ¿Puedo pedir una repetición?
Ok. Y así es en la prueba. ¿Ya tú lo identificaste? De una vez pedir la repetición. Va. Yes, there are online sample questions. Most questions are about Australian society, value, and people. I suggest you study the new resource book, Our Common Bond. Sí, hay unas preguntas simples online. La mayoría de las preguntas son acerca de la sociedad en Australia, los valores y las personas. Yo sugeriría que estudie este nuevo libro de Resources. No, no sé cómo poner Resources Common Bond. Continuemos. Em, yo sugeriría que estudie este nuevo libro que le puede ayudar. Ok, listo. Entonces siempre cerrar la oración, ¿no? Ahí donde entramos a improvisar, ¿ok? ¿Cómo puedo improvisar para cerrar la oración? Porque ya usé la repetición, no es recomendable pedir dos repeticiones de un mismo segmento, porque eso significaría que los tendríamos que escuchar tres veces, y allá podemos como levantar alarmas de que hay algún problema en la escucha. Entonces, bien, cerrarlo, ¿sí? Que no quede sin finalizar la oración. Bien, algunas cositas. Yes, there are online sample questions. Sample en lugar de simple. Ay, Sample questions. sí. Preguntas de ejemplo, preguntas de muestra. Ujú. ¿Sí? Y luego dice, I suggest you study the new resource book or common bond. Y le sugiero que estudie el nuevo libro de referencia. ¿Sí? Sí. Our Common Bond. Aquí tendríamos que decir porque no hay traducción, es un libro que está en inglés, entonces no vamos a encontrar una versión en español, simplemente los nombres propios los dejamos en inglés, ¿sí? Ah, Le sugeriría que estudie el nuevo libro de referencia, Our Common Bond, ¿sí? Listo. Ok, y el siguiente va. Qué bien. Me gustaría intentarlo. Muchas gracias por toda su ayuda. that's good. I would like to try. Thanks so much for all your help. Okay, I would like to give it a try, to try it out. Ok, muy bien. Y, End of dialogue. ok, entonces este es el ejemplo de un posible diálogo. Como ya dijimos, son dos diálogos de este tipo. Entonces, en general, en tu caso, bueno, tienes el inglés necesario para la prueba. Entonces, por ese lado, lógico, siempre hay cositas que mejorar, pero en general estamos bien. Las habilidades de la interpretación son cosas que vamos trabajando con la práctica, lo que hablábamos de la agilidad mental, ¿sí? De no dejar que la oración se nos quede a la mitad, de que frente a una palabra que no conocemos, tratar de buscar cómo decirla de otra manera, de usar la repetición, de evaluar cuando necesitamos la repetición, la toma de notas también hay que trabajarlo. Pero bueno, sobre todo la parte de la precisión, ¿no? Que es lo que tenemos que trabajar, que es lo que generalmente cuando tenemos un buen inglés, cuando tenemos un inglés suficiente, las habilidades de toma de notas, de memorias, vienen y se pueden mejorar, ¿sí? Con la práctica, ¿no? Y la parte de la precisión también, en la medida que vayamos mejorando esas otras habilidades, la precisión va mejorando. Entonces, bien, estamos en un buen nivel, ¿sí? Que necesitaríamos práctica y seguir revisando, ¿no? Esas áreas, ¿no? Para irlas mejorando, Ujú. ¿vale? No sé si tiene alguna otra pregunta con respecto a Eh, este ejercicio. no, no tendría ninguno. Ok, listo. Entonces, bueno, en cuanto a la preparación que se ofrece en la página, bueno, esta información puede ir cambiando con el tiempo,
pero en la página de Cecilia Spanish Training, en Preparation Courses, en Training Courses, vas a encontrar los diferentes paquetes de preparación, ¿sí? Em, Está el paquete Master Pro, que son 6 sesiones, como la sesión que hicimos hoy, donde vamos a estar evaluando diferentes diálogos en diferentes áreas, ¿sí? Son 12 áreas, entonces estaremos trabajando en las áreas, revisando y llevando, bueno, ese seguimiento de las áreas que tenemos que mejorar. Entonces son 6 sesiones de 9 horas, se puede hacer con 2 personas que serían doce horas. Las sesiones pueden ser uno a uno, máximo 2 personas. Vamos a tener la plataforma completa, que ya dijimos que tenemos 120 diálogos al momento, si esto va aumentando. Recuerdo cuando se hizo el primer webinar en el 2020, luego en el 2021 habían 30, 40 diálogos, entonces ha ido creciendo. 70 diálogos que han sido de temas que han salido en pruebas anteriores. Sí, entonces tenemos esa ayuda que en ocasiones repiten los diálogos. No es muy frecuente que los repitan porque, bueno, hoy día es muy fácil crear nuevos diálogos, pero al menos tenemos una idea de los temas, vocabulario que nos podría salir. Tenemos la serie de videos y podcasts en la preparación, materiales de ayuda en una carpeta de Google Drive, una guía escrita en español, sí, sobre todas las habilidades y lo que necesitamos aprender, vocabulario a través de Quizlet, que es una plataforma de flashcards. Incluyen 2 simulacros de la prueba calificados inmediatamente y la retroalimentación se da inmediatamente y un grupo de WhatsApp donde tenemos otras personas que también están presentando la prueba. Este es el paquete Master Pro, que es el paquete completo. Los precios los vas a encontrar ahí en la página, que bueno, dependiendo del tiempo o cuando se vaya a ver este video podrían cambiar. El paquete 2, que el paquete Master, es el mismo paquete Master Pro, pero en lugar de 6 sesiones se tienen 3 sesiones. Es lo mismo, pero lo que cambian es de 6 a 3 sesiones. El paquete Practice incluye todo el material de prueba, no incluye sesiones. Incluye la plataforma, incluye los videos, los podcasts, todo el material e incluye un mock test calificado, un simulacro calificado. Estos mock tests no son mock tests en la plataforma, sino los haces directamente conmigo. Y yo te doy, como lo hicimos hoy, pero ya yo voy calificando y te doy una calificación, un valor aproximado. ¿Listo? El otro paquete es el paquete ACES, que es simplemente simulacros independientes. Tú me dices, no, quiero tener solo un simulacro o quiero tener un simulacro adicional de los de otro paquete. Entonces, eso es un simulacro. Y el paquete 5 Improvement ya es una sesión de hora y media personalizada, una sola sesión como lo hicimos hoy. Y además, pues, una guía escrita en español con todo la información sobre la prueba, sobre las habilidades, ejercicios. Que bueno, esta guía está incluida en estos 3 paquetes. ¿Listo? Entonces, es en cuanto al entrenamiento. Entonces, bueno, eh, no sé si tienes alguna otra pregunta. Comentaste que tenías fecha, de pronto pensaba para el 20 de agosto, que es el, Más cercano. ¿Cuál sí, otra? No hay una fecha antes del 20 de agosto, ¿verdad? no, la otra fecha ya es eh, la próxima semana, el 23. Y ya Ah, creo que ya las fechas, ellos cierran fechas para las pruebas una semana antes, ¿sí? mm, Entonces, déjame cerrar aquí, voy a cerrar aquí la grabación y vamos a continuar conversando ya de tu caso eh, personal. ¿Listo? Ok.